Buen día, Cookie Crochetera del mundo, ¿cómo estás? Aquí para tejer algo más, algo de verano, algo divino. Yo no voy a contarte cómo es ni qué es, quiero que lo veas, así que no te voy a invitar a que lo veas, sencillamente te digo que es muy fácil, que lo vas a poder tejer y acomodar a cualquier tipo de hilo, a cualquier tipo de ganchillo. Mi única recomendación para que te quede con esta gracieta, que lo tejas súper suelto. ¿Vale? Es la única recomendación que yo te voy a hacer antes que veas el vídeo. Así que, nada, no te cuento nada más. Vamos con él. ¿Mm? Tararata, tararata. Ah, y decirte que en mi blog vas a encontrar todas las dimensiones, todas las explicaciones más en detalle, por si te apetece. Así que puedes seguirme en él, pero también sígueme en el resto de redes, regálame tu comentario. No te enseño nada más, ¿eh? Mira hasta el final, mira hasta el final. Tararata, tararata. A ver, para hacer este proyecto es tan fácil como tejer dos rectángulos. Aquí tenemos uno y el otro, ¿vale? Dos rectángulos. Las medidas del rectángulo, las que necesitemos, en este caso, esta mide 73 de largo y de ancho nos mide 30, ¿vale? Nos mide 30. Entonces, una vez que tenemos las dos prendas tejidas, como es este caso, lo que vamos a hacer es doblarlas a la mitad. ¿Con qué objetivo doblamos a la mitad? Parece fácil y obvio, bueno, relativamente, yo os lo cuento, porque no todo el mundo se habrá dado cuenta que vamos a tejer aquí ahora, ¿vale? Vamos a poner las dos mitades así enfrentadas y vamos a coser a ver, ahí. Y vamos a coser por aquí, uniendo, ¿vale? Uniendo la espalda, uniendo el frontal y por aquí vamos a coser igual el costado, ¿vale? Aquí vamos a poner nuestra manguita, esta va a ser nuestra manguita. Entonces, sencillamente, ¿vale? Sencillamente uniendo las dos piezas por aquí hasta donde nosotros queramos que tengamos el escote, ¿vale? Por la espalda. Y hasta donde nosotros queramos que tengamos el escote por delante, unimos las mangas y luego casi lo tenemos, ¿vale? Entonces voy a hacer esto que os digo, ¿ok? Y para el rectángulo, el punto que queráis. Nosotros aquí hemos alternado punto alto y punto alto doble, tan sencillo como eso. Pero como es para el veranito, pues que nos quede holgadito. Entonces tejemos cadenas todo lo ancho de la pieza que queramos y vuelta, 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 vuelta. En este caso, insisto, como el hilo es tan bonito, que en sí ya el hilo es una cucada, pues no le hemos puesto ningún adorno más. No hace falta, ¿vale? No es necesario. Bueno, vamos entonces a unir, a coser con aguja, ¿eh? La mitad por aquí, o sea, la pieza por aquí, la pieza por aquí y las dos mitades, ¿vale? Hasta donde consideremos nuestra manga y seguimos, ¿ok? Venga, vamos a ello. Tararata, tararatam, tararatam, Mirad, he cosido hasta donde yo creo que la manga debe ser más o menos. Si os fijáis, he dejado una hebra pendiente de terminar, ¿vale? Pero por ahí que estará. He cosido la otra igual, claramente. Y uno de los lados. He cosido uno de los lados. Y lo he cosido además, lo he cosido, ¿vale? Con una aguja estoy yendo y viniendo. ¿Veis? ¿Veis esto? ¿Veis que hace un zigzag? Pues está hecho a posta. Y ahora, y por el otro lado, lo he dejado abierto. Si os fijáis, nos queda rectangular. A ver si voy a ocupar más pantalla. Así. Ahí. Si os fijáis, nos queda muy anchote, ¿vale? Y aquí en nuestro cuerpito, aquí está lo que es la espalda, que se puede quedar abierta, que es en principio lo que quiero hacer, pero no sé si la dejaré o no. Por eso ahora mismo no lo voy a coser. Y lo que sí que voy a hacer es
empezar a coser, a tejer, ¿vale? A tejer puntos altos, en esta ocasión al revés, ¿vale? Voy a hacer esto mismo, es decir, una vuelta de puntos altos dobles y una de punto alto, pero en este sentido ahora, uniéndome aquí y recogiendo un poquito los puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tejer, en lugar de poner 3 puntos altos como debiera poner aquí, voy a poner solo 2. Así se me va a ir recogiendo un poquito, no se va a quedar tan ancho, para que tenga un poquito de forma o se quede recogidito, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, pues esta sería mi parte de atrás, entonces voy a enseñaros lo que quiero hacer aquí, porque sencillamente lo que voy a hacer es unir las dos piezas, pero solo con el principio, ¿vale? Ahí voy a poner un puntito bajo, 2 cadenitas más y voy a empezar a tejer puntos altos aquí. Entonces, lo que os decía, se me queda unida la pieza, ¿vale? Aquí ya se me queda unido y un punto alto, ¿vale? Y aquí, que es un punto alto doble, solo voy a poner 2, 1 y 2. Voy a ir recogiendo un poquito, ¿vale? Que no tenga tantos puntos. Digamos que voy a hacerle cinturilla, pero voy a hacer toda una filita de puntos para que ahora empecemos a trabajar lo que es el cuerpo de nuestro suéter. Entonces ahí ya depende de cuánto de ancho quieras tú o tengas que hacer tú, que tendrás que ponerle más puntos o menos puntos, ¿vale? Bien, igual, o sea, la idea es que quede muy sueltecito. Que quede todo muy sueltecito para que sea muy divertido, ¿vale? Es un top de verano como muy divertido, muy cookie. ¿Vale? Pues venga, tejemos así toda la vuelta y tejemos unas cuantas vueltas. Bien. Vamos a ir, si os fijáis, se va a ir encogiendo, ¿vale? Porque no vamos a tejer todo esto de ancho, que es enorme, para hacer el cuerpo. Aquí vamos a notar cómo se va a ir recogiendo y nos va a quedar súper divertido, ¿vale? Venga, vamos a ello. Y tejemos vueltas, vueltas, ahora en este sentido. Ya hemos unido aquí la pieza, con lo cual, pim, pam, vamos y venimos. Igual tejiendo una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos altos dobles. Venga, a ello. Pues bien, tenemos las 15 vueltas dadas una vez que hemos unido las dos piezas. 15 vueltas he tejido. ¿Veis que, a ver, de lo grande que es, de repente se ha recogido. Siempre oversight, ¿vale? O sea, esto no, en ningún lado nos va a quedar ajustadito ni pegadito, pero eso sí, es para nosotras, ¿vale? Es una talla grande. Voy a tejer otro, no sé si lo veréis en las fotos de este vídeo o lo veréis después, pero oversight, pero en reducidito, como para Claudita, vamos, o para mí también, pero con otras medidas más recogiditas. Vamos a ver un poco el resumen. Entonces, recapitulando, tejemos dos rectángulos de medidas las que queramos, que hasta donde queremos que nos llegue, en este caso hasta la cintura por delante y hasta la cintura por detrás. Esos son los 73 centímetros de largo de cada pieza, de cada rectángulo, ¿vale? Después unimos en cada pieza por un lado para hacer las mangas, ¿vale? Y por el otro lado unimos un rectángulo con el otro para hacer el delantero, ¿vale? Para hacer el escote y la espalda. En este caso la espalda abierta como una reinona. Después uniremos las dos piezas para hacer la parte de abajo, lo que es la faldita de este, que no es falda, pero podría serlo, ¿vale? Si tú quieres seguir tejiendo y darle un poquito de holgura, tienes una falda. Podemos hacer aquí un poco de cinturilla y seguir creciendo. Estupendo, ¿vale? Como salida de playa. Acabo de tener una gran idea ahí, ¿vale? Bueno, ahí yo te la voy tirando. Bien, entonces, lo que os contaba, unimos
reduciendo el número de puntos. Por cada punto alto doble hemos tejido solo 2 puntos y en cada punto alto solo uno, ¿vale? Solo uno, para que se nos quede la pieza más recogidita, no tan grande como es este ancho, ¿bien? Y tejemos esas 15 vueltas. Cerramos y nada más. En este caso, el hilo, el algodón, nos hace todo el dibujo. No necesitamos ni remates ni nada, ni piquitos, no le he puesto nada. Así de sencillo, tenemos un jersey en 0, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. ¿Te ha gustado? ¿Has visto cómo queda? Grande para nosotras, estupendo. ¿Que le quieres poner mangas? Pues ahora, desde aquí, le vuelves a sacar la manga, ¿vale? Esto ya, como tú veas, pero yo le dejo así porque es grandote, es caidito, entonces no me hace falta. Dicho esto, espero que te haya gustado. ¿Que es así? Pues fantástico. Un súper dedo arriba, un súper comentario, un compártelo y sígueme en el resto de redes. ¿Vale? Vamos allá. Ya está acabado, aquí está terminado. ¿Qué te ha parecido? Porque está guay. Aquí está fácil la forma de tejer, aquí es fácil la forma de unir, aquí es fácil la forma de recoger. Creo que todo tiene una facilidad que es la que debe tener el crochet para animarnos a tejer. Además, que lo quieres así, bien suelto, porque también puede ser una salida de playa, puede ser un vestido, lo puedes hacer más corto y entallarlo aquí. O sea, imaginación al poder, por favor. Imaginación al poder, yo solo digo eso.